Ahí sí, ahí estoy grabando. Ya. ¿Ven bien? Sí, profe, se ve bien. Ahí. Ya. No sé por qué está pasando. Perfecto. Nosotros vimos... Vimos... hasta aquí me parece que vimos, ¿no es cierto? Todo lo que era el sistema de soporte, sí, exacto, me acuerdo por los 50 kilos. Entonces también vimos, quedamos aquí en el diagrama de esto, dijimos, ¿no es cierto?, que el ligamento que sostiene la mama es elástica, por lo tanto cuando cede ya simplemente no hay nada que hacer. Ahora, la elasticidad también depende de el peso de la ubre, de el número de ordeñas que se hacen en el día y de la edad, ¿ya? En la medida que tiene más edad, tiene menos elasticidad. Entonces, yo les comentaba la clase pasada que hoy día, en general, la selección genética apunta a que las razas sean con ligamentos suspensores fuertes, potentes, de tal manera de evitar que la mama llegue a pocos centímetros del suelo, porque ese es un foco muy importante de contaminación que lo vamos a ver a continuación. Después hay conducto y sistema secretor, donde esta mama es una gran glándula y tiene distintas células muy especializadas que son los denominados los alvéolos, ¿ya? A través de esto es donde se va a generar la secreción de la leche. Por lo tanto, el alvéolo es la unidad funcional de producción en la que una sola capa de células secretoras de leche se encuentran agrupadas en una esfera con una depresión en el centro. Este alvéolo tiene una gran cantidad de capilares sanguíneos, células mioepiteliales que van a rodear este alvéolo y que finalmente por ahí va a pasar la leche. Miren, si yo les muestro, esto es. Aquí nosotros tenemos un corte de un alvéolo, ¿ya? Así es como se ve la roseta, esta. Aquí tenemos la cisterna, ¿ya? Tenemos el esfínter que obedece a acciones hormonales, el canal del pezón, donde se va juntando la leche, en la cisterna, aquí los distintos canales, ¿ya? Parte del tejido conectivo, aquí tenemos el lóbulo y el alvéolo. El alvéolo en un corte, cómo se produce, entra la sangre, ¿ya? Y vamos a ver cómo se genera a través del paso de la sangre la conversión a leche. Aquí tenemos las células secretoras, hay un espacio de células mioepiteliales, el ducto y la otra entrada de sangre. Entonces, ¿cuáles son las funciones del alvéolo? Remover los nutrientes de la sangre, transformar estos nutrientes en leche, descargar la leche dentro del lumen, que es lo que acabamos de ver. La leche, entonces,
queda en la cisterna, después va a salir por un tubo colector, un lóbulo, ahí en ese diagrama, está conformado entre 10 a 100 alvéolos que drenan por medio de un conducto en común. Los lóbulos en sí se encuentran organizados en unidades de mayor tamaño que descargan la leche dentro de un conducto colector, ya vimos el diagrama, de mayor tamaño, que conduce a la cisterna de la glándula y que ésta descansa directamente encima del pezón de la glándula. De acuerdo a esto, el total de la ubre está compuesta por millones de alvéolos, donde se secreta la leche. Esto es exactamente lo mismo en el ser humano, ¿ya? Cuando la mujer está embarazada, ya al término, cuando va a generar el parto, ya las mamas de la mujer se empiezan a agrandar y empiezan a tener cambios hormonales las mujeres. Los conductos forman canales de drenaje en los que la leche se acumula entre las ordeñas que se va haciendo al plantel. Ahora, dijimos que todo este proceso es hormonal, ¿ya? Por lo tanto, la secreción está bajo la dependencia del complejo hormonal lactógeno, elaborado por el lóbulo anterior de la hipófisis, ¿ya? Y la prolactina también forma parte de este complejo hormonal que genera la secreción. En cambio, la eyección, la secreción es cuando empieza a bajar, ¿ya? Y eyección es cuando sale. Está bajo la dependencia del complejo hormonal lactógeno, elaborado por el lóbulo posterior de la hipófisis, y normalmente la eyección está generada por la hormona, la ocitocina. Cuando las células mioepiteliales que recubren el alvéolo, que lo vimos ahí en el diagrama, ocurre de que se empieza a producir una contracción en respuesta a la hormona de la ocitocina, que en el fondo es un reflejo de la eyección de la leche. Y posteriormente la leche fluye dentro de los tubos galactóferos, llega a la cisterna y finalmente es eyectada. Ahora, una vaca sin este proceso hormonal va a juntar leche, pero no va a tener la totalidad de la leche, porque normalmente sin el proceso hormonal puede bajar hasta un 30 o un 40% del total de la leche que puede generar la vaca. Una cabra u oveja puede generar no más allá del 80% del total de la leche sin el proceso hormonal. En cambio, la yegua, ustedes no tienen un proceso hormonal, no le sacan ni una gota de leche. ¿Estamos claros, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Vimos en el diagrama que en la punta estaba el pezón, lo mismo que en el caso de la mujer, y en este caso es el pasadizo por el cual la leche va a ser extraída de la glándula. El pezón está recubierto por una piel, ¿ya? Muy suave y que tiene muchos nervios. En el caso de la vaca y en el caso de la mujer, cuando el ternero o el niño aprieta muy fuerte el pezón, se generan heridas, ¿ya? Y es un proceso doloroso y puede generar el ingreso de microorganismos y puede terminar en una mastitis, que la vamos a ver a continuación, ¿ya? La punta del pezón se cierra con un anillo de un músculo liso, y ahí está ubicado el esfínter, ¿ya? Que se denomina también canal del pezón.
En su extremo superior el pezón se encuentra separado de la cisterna, de la glándula, solamente por pequeños pliegues de células muy sensitivas, ¿ya? Y que al tener muchas venas, ser sensibles, ser delgaditas, son muy sensibles a que se rompan, a que se dañen, etc. Estos pliegues de tejido se encuentran también en el otro extremo del pezón, directamente o por encima del canal del pezón o de la roseta que lo vimos ahí en el diagrama. Por lo tanto, este pezón es una barrera para las células invasoras. Pero vamos a ver que es una barrera cuando está cerrado, porque cuando está abierto, simplemente no puede impedir que pudieran entrar microorganismos por el orificio determinado. La preservación, por lo tanto, de las estructuras normales del pezón, que no tenga daño y todo lo demás, evita que se genere la mastitis. ¿Ya? Ahora, existen, como también en mujeres, estructuras de pezón que son variadas, unos más grandes, más chicos, etc. Y en el fondo, aquí también se mide de acuerdo al tamaño y a la apertura del pezón, se va a medir el riesgo también o la susceptibilidad de la infección. Aquí es donde vimos el diagrama que lo vimos recién. Entonces, tenemos la estructura de la mama, los 4/4, tenemos por qué está conformado adentro la mama, ¿ya? Que es una glándula, y vamos a ver cómo se genera el paso de la sangre, cómo va bajando, o sea, la irrigación sanguínea y cómo pasa a través de todos los capilares. La producción de leche requiere una gran cantidad de nutrientes, ¿ya? Que van a llegar a la ubre, pero ¿cómo llegan? A través de la sangre. Por lo tanto, para generar 1 kilo o 1 litro de leche, yo requiero alrededor de 400 a 500 litros de sangre que pasen por la ubre. Además, la sangre lleva hormonas que controlan el desarrollo de la ubre, la síntesis de la leche, la regeneración de células secretoras entre la lactancia durante el periodo seco. También en esta mama hay un sistema linfático que ayuda a defender. Entonces, la linfa es un fluido claro que proviene de tejidos altamente irrigados por la sangre. Esta ayuda a balancear el fluido circulando hacia adentro y hacia afuera de la ubre, ayudando a prevenir infecciones, porque es parte del sistema inmunológico. A veces, cuando hay un incremento del flujo sanguíneo, ¿ya? Puede conducir a una acumulación de fluidos en la ubre hasta que el sistema linfático sea capaz de remover este fluido adicional. Eso, ¿cómo se visualiza en la mama? Se forma una edema, es como una bolsita que se forma en la ubre, ¿ya? Y esto ocurre mucho en los novillos de primera aparición y en las vacas viejas con ubres que están más bien no en la posición adecuada, sino más bien sueltas. Ahora, la ubre tiene una gran cantidad de receptores nerviosos que cuando la vaca o la mujer está dando de mamar, se notan las venas en la ubre y en la mama, ¿ya? Entonces, durante la preparación de la ubre para el ordeño, estos receptores son estimulados y se inicia la bajada de leche a través de estos reflejos hormonales que permiten la liberación de la leche.
En este proceso hay hormonas, el sistema nervioso también está involucrado en la regulación del flujo sanguíneo en la ubre. Por lo tanto, no sé si ustedes, a veces en películas se presentan algunos planteles que estén con estos planteles con música, por ejemplo. Con música, por supuesto, no van a tener ni rock ni mucho menos, sino más bien música clásica, lenta, de tal manera de que no genere una adrenalina y que la vaca no se ponga nerviosa. ¿Ya? Cualquier efecto que pudiera poner nerviosa a la vaca inhibe el reflejo de la bajada de la leche y disminuye la producción de leche. De hecho, la mujer cuando va a dar de mamar, o se sienta en un lugar para estar tranquila, o se recuesta sobre la cama para que tenga una bajada al máximo de la leche, ¿o no? ¿Han visto eso? Sí, profe. ¿Ya? Ok. Entonces, la secreción está involucrada, todas estas células, valga la redundancia, secretoras, que es un proceso continuo que involucra, vamos a ver, una serie de reacciones bioquímicas. Uno dice, 1 litro de leche, sí, claro, 1 litro de leche. Vamos a ver cuántos factores están involucrados para tener finalmente 1 litro de leche. Ahora, entre ordeños hay una acumulación, la leche va a generar una presión en los alvéolos y se va regulando en el fondo la síntesis de la leche. Como resultado, se recomienda que las vacas de alta producción sean ordeñadas lo más cerca posible a un intervalo de 12 horas. Las mejores deben ordeñarse, las mejores condiciones para la ordeña debe ser a primera hora en la mañana y a última hora en la tarde. Cuando son 3 veces, ¿ya? Por día, ¿ya? Fíjense que puede aumentar la producción de la leche entre un 10 a un 15%. Normalmente, por lo tanto, se hace muy temprano, se hace a la hora de almuerzo y después en la tarde. Ahora, ¿qué sucede cuando yo extraigo 3 veces en el plantel? La vaca tiende a avejentarse más rápido, ¿ya? Los años de producción tienden a ser menores que cuando yo ordeño 2 veces en el día. Y aquí está lo que yo les decía. La secreción, ¿cuántas cosas están involucradas para tener la leche finalmente? Fíjense, la leche tiene agua, pero además hay minerales, inmunoglobulina, aminoácidos, glucosa, acetatos y butiratos y ácidos grasos. Todo eso son constituyentes de la sangre. Y estos constituyentes están dados por el proceso propio que va transformando y la alimentación que se va generando o que se va administrando a la vaca. Una vez que tenemos todos estos constituyentes, los minerales van a pasar a el alvéolo y van a llegar finalmente a través de la sangre a la leche. Lo mismo la inmunoglobulina, que son poquitas, pero llegan. Los aminoácidos pueden transformarse en alfa-lactoglobulina o alfa-lactalbúmina, que van a generar las proteínas séricas, o simplemente transformar parte de ella en caseína. La glucosa me va a generar energía y otros compuestos como la galactosa y el glicerol para finalmente
unirse también en parte con la lactoglobulina y lactalbúmina para generar la lactosa que pasa a la leche. Y los acetatos y los ácidos grasos finalmente son unidos con el glicerol que viene de la glucosa, se transforman en triglicéridos, que es en el fondo la materia grasa, que puedo tener, ¿no es cierto?, triglicéridos de cadena corta o larga y que finalmente llegan a la leche. Se dan cuenta todos los pasos y todos los compuestos para llegar a simplemente 1 litro de leche. Ahora, esta leche, una vez que es extraída de la vaca, va inmediatamente a un sistema de enfriamiento. Hoy día en nuestro país es prácticamente obligatorio que el productor de leche tenga un sistema de enfriamiento. Se enfría y se espera que sea, en el fondo, de acuerdo a con quién tiene contrato, que recojan la leche. Normalmente son camiones cisternas grandes, pero antes de entrar al camión cisterna se saca una muestra de cada leche para poder evaluar la calidad, que lo vamos a ver más adelante. Una vez que llega a la planta y se ha generado los análisis correspondientes, se realiza la pasteurización, ¿ya? Independiente a si la leche va a ir a leche Tetra Pak, va a ir a postre, o a qué destino yo vaya a tener de esa leche. ¿Cuál es el objetivo de la pasteurización? Es eliminar todos estos microorganismos y quizás el más importante, el Mycobacterium tuberculosis. Y dentro de esto, además, se elimina Brucella abortus, Campylobacter jejuni, la Escherichia coli, la Coxiella burnetii, la O157, el Mycobacterium bovi, la Salmonella enterica, el Streptococcus pyogenes y la Yersinia enterocolitis. Si va a un proceso de Tetra Pak, y esto lo van a ver ustedes, pero con mucho detalle, va a ir a un proceso de esterilización, ¿ya? Y la esterilización que se aplica es el sistema UHT, que ustedes lo están viendo. ¿Quiénes están haciendo el laboratorio con el M? ¿Con el Emerson? ¿Nadie? Sí, profe. ¿Sí? ¿Han visto esto? En vivo no. ¿Ah? No todavía. No todavía, pero lo van a ver, ¿ya? Entonces van a ver por qué se aplica, en cuánto tiempo y dependiendo del tipo de producto, los diferentes baremos de esterilización, ¿ya? La esterilización, el equipo es más complejo que un pasteurizador, ¿ya? Se requiere una mantención del equipo en forma adecuada, de tal manera de eliminar lipasas termoresistentes o proteasas que pudieran generar deterioro. Vamos a ver que con los sistemas de esterilización hay algunas enzimas que no logran ser eliminadas totalmente. Ahora, dijimos que uno de los problemas que se puede generar a nivel de la vaca y que afecta a la producción de leche es la mastitis. Y la mastitis es generada principalmente por bacterias. ¿Han visto ustedes alguna vez alguna conocida o pariente que haya tenido mastitis cuando haya estado amamantando? O sea, sé de la experiencia de una persona que Ya. hacía la uña. Ya, Y dicen que es muy doloroso, ¿ya? ¿Qué Profe, ¿Sí?
Una consulta, pero no es con respecto a lo que estamos viendo. Que teníamos que ir a ver hoy día los resultados del Sí, laboratorio, ¿no es cierto? Ah, sí, ya, ya. a las 2:30. Gracias. Gracias, profe. Ya. Entonces, la mastitis, para que ustedes sepan y tengan cuidado cuando, si van a tener hijos más adelante, no les llegue a pasar, ¿ya? Es una inflamación de la glándula mamaria. Es la enfermedad más común, pero a nivel de planteles también la más costosa, porque tiende a ser prevalente. Se generan casos y cuesta mucho erradicar la mastitis de los planteles. En general, generan inflamación, infección, y vamos a ver por qué microorganismos, cuáles son los más importantes, etc. ¿Cómo se puede producir esta infección? Se puede producir porque la vaca se recuesta y descansa en una cama que normalmente es de paja, y muchas veces la vaca defeca u orina encima. Entonces, por lo tanto, el control y la higiene debe ser muy estricto. ¿En qué sentido? En que, claro, yo a la vaca no le puedo enseñar a avisar que cuando va a defecar o cuando va a orinar, pero sí lo que tengo que hacer es hacer higiene al menos una vez al día, cambiar todo eso y ojalá lavar. Normalmente hoy día los planteles, en todo esto se usan superficies pavimentadas de tal manera que son fáciles de limpiar, manguerear, etcétera, y posteriormente colocar estas camas, ¿ya? Entonces, la mastitis se puede adquirir a través de este ambiente. ¿Y por qué dice entre ordeños? Porque cuando se ordeña la vaca, como es un proceso hormonal, el esfínter queda abierto, ¿ya? Unos buenos minutos. Y por lo tanto, cuando se entre ordeña, puede, si la vaca la sacan de la ordeña y va inmediatamente y se acuesta, es muy factible que entren los microorganismos entre ordeña. También puede entrar durante la ordeña. ¿Por qué razón? Porque ustedes en las películas, ya sé que son súper santiaguinos, ¿han visto cómo se ordeña manualmente una vaca? Sí, profe, en las películas nomás. En la película, ¿no es cierto? Que la aprietan y sueltan, apretan y sueltan. Bueno, la pezonera también hace exactamente lo mismo. La pezonera está unida a un equipo de aire que en el fondo, ¿qué es lo que es? Entra aire a la pezonera y sale. Entonces, en el fondo va generando un estímulo que va activando el factor hormonal, ¿ya? Y por lo tanto, si yo tengo, y por eso les decía, que las razas de las vacas tienen que ser parejas. A mí no me interesa una vaca muy grande o una vaca muy chica, sino el promedio, porque en el promedio está el tamaño de la pezonera. Si la mama entra apretada a presión, se va a dañar. Y ahí es factible que durante el ordeño entren microorganismos a través de las heridas, ¿ya? También puede entrar con los famosos trapitos que limpian normalmente los pezones antes de meterla a la pezonera. Y el otro gran factor, las manos del ordeñador. Por lo tanto, en la mastitis tenemos todo este tipo de microorganismos que van a producir la mastitis. Las diferentes tipos de mastitis, vamos a ver que de acuerdo a algunos libros hay 4 tipos y de acuerdo a otros hay 3, ¿ya?
Streptococcus agalactiae es el causante, de acuerdo a la literatura y a los distintos ensayos que se han hecho, alrededor del mayor, es el causante en más de un 40% la generación de mastitis. ¿Cómo entra? A través de una urea infectada y la forma de difusión de cuarto a cuarto, vaca a vaca, durante el ordeño. El segundo es Staphylococcus aureus, que es causante entre un 30 y un 40%. Normalmente la causa primaria es la urea infectada o el pezón lesionado, y también se transmite de cuarto a cuarto, vaca a vaca y durante el ordeño. Vamos a ver algunos estreptococos ambientales que son causantes entre un 5 y un 10%, y la causa primaria es la cama, la materia fecal que generan, y por lo tanto la forma de difusión es el ambiente de la vaca. Y en el caso de los coliformes, la materia fecal menos del 1%, pero en general cuando están presentes los coliformes son más alaracos, vamos a ver, generan temperaturas muy altas, y también es el ambiente de la vaca. Entonces, dentro de las clasificaciones tenemos la mastitis aguda, que son las que generan los casos más severos, normalmente generan fiebre, el pulso se acelera, pérdida del apetito y, por supuesto, baja la producción de leche. La mastitis clínica es aquella donde el cuarto se inflama. Ustedes, y en el caso de la aguda de la clínica, ustedes tratan de tocar o tomar la parte infectada del cuarto, y la vaca se hace a un lado porque le duele, ¿ya? Hay dolor en la leche, porque aunque esté con mastitis, hay que sacar la leche, ¿ya? Sea en una mujer o sea en la vaca. Y esa leche sale normalmente con coágulo, puede salir con sangre, etcétera, ¿ya? Y por supuesto que esa leche no se puede dar para el consumo ni animal ni menos humano. Y la mastitis subclínica, ¿ya?, que es como el portador sano, aquí la vaca está súper saludable, no le pasa nada, no tiene ningún síntoma en la ubre, no está inflamada, es como si estuviera sanita. Pero lo que está sí afectando es que esa infección me está generando una alteración en la célula somática, lo que me indica que la vaca tiene mastitis. Y vamos a ver cómo se puede reconocer y cómo se puede contabilizar. La subclínica es la más complicada. ¿Por qué? ¿Por qué me dirán? Si no tiene síntomas. ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes? Chicos, ¿están en clase o no? Porque Chicos, igual es difícil detectarla. por eso es más complicado, porque es difícil y las vacas se ven sanas, ¿ya? Entonces, generalmente existe un número promedio que puede llegar incluso hasta un 20 o 40%. Hay reducción en la producción de leche, y el problema es que como es difícil de detectar a tiempo, muchas veces entran mezcladas a ser ordeñadas. Y lo que se recomienda cuando hay vacas con mastitis es que estas vacas entren al final en el proceso de ordeño, para que no contaminen a las sanas. Por lo tanto, hay un tratamiento, lo vamos a ver, es caro, son con antibióticos, y en el fondo un tratamiento a nivel de manejo del plantel.
aquí tenemos que vamos a ver paso a paso cómo se desarrolla la mastitis, ¿ya? Fíjense que este es el primer paso y entra por lo que es el pezón, por el esfínter, ¿ya? Entran los microorganismos y van a empezar a subir, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, el primer paso es la entrada en el pezón, que se denomina la línea de defensa contra la penetración de la bacteria dentro de la uva. Normalmente el esfínter cierra el canal del pezón fuertemente cuando la vaca no es ordeñada, pero una vez que termina el ordeño, ¿ya? Queda un tiempo determinado, ¿ya? Y ahí es cuando los microorganismos entran. Fíjense que luego del ordeño, el pezón permanece dilatado, puede llegar hasta 1 o 2 horas. Se han medido en diferentes razas, que pueden ser 1 o 2 horas, que quede dilatado primero y se va cerrando muy de a poquito, ¿ya? Y eso es una entrada a los microorganismos. Más todavía, como les decía, si la vaca es ordeñada e inmediatamente las mandan a los planteles para que se recuesten. Entonces, todos los microorganismos ambientales o aquellos que pudieran estar en lesiones, etcétera, van a entrar fácilmente por este canal. Una vez que entran, ¿ya? Avanzan y empiezan a moverse y empiezan a dañar primero los tejidos que recubren, los grandes tubos colectores, siguen avanzando, pueden encontrarse con los glóbulos blancos, los leucocitos, y aquí es la segunda barrera. Fíjense. Aquí entraron, ¿ya? Entonces empiezan a avanzar, aquí están las bacterias, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los glóbulos blancos empiezan a defender y empiezan a englobar, aquí tenemos, a las bacterias. Y si la infección no es en gran cantidad, van a lograr defenderse. Pero si no, va a seguir el avance de la enfermedad. Entonces, si siguen avanzando, pueden colonizar nuevos tejidos y empiezan a producir un daño en los tubos colectores, y ahí es donde se empiezan a desprender estos tejidos. Entonces, la segunda barrera de defensa, ¿ya? Es cuando se engloban por los glóbulos blancos, las bacterias, y las destruyen. Si son pocos, van a lograr defender a la vaca. Si no, va a seguir el proceso, ¿ya? Si las bacterias no son totalmente destruidas, lo que les decía, siguen multiplicándose, comienzan a invadir los otros conductos, las áreas de los alvéolos, las células secretoras que son dañadas por estas bacterias, por las toxinas que van liberando, empiezan a producir un incremento en la permeabilidad de los vasos sanguíneos y empiezan a transmitir más ampliamente la infección, para finalmente llegar al tejido alveolar, se mueven dentro de este tejido, empiezan a dañarlo y se empieza a generar fluidos, minerales, se empieza a coagular, ¿ya? Parte de la leche, y estos coágulos, en vez de facilitar el proceso, empiezan a producir más daño
porque empiezan a taponear los conductos y ahí se van generando bolsones de infección. Al producirse estos taponamientos, estos coágulos, se empieza de frentón a destruir el tejido alveolar, avanza rápidamente, ¿ya? Y estamos frente a la destrucción total del tejido, que es donde podemos verlo, y volvemos. Fíjense. Primero, la defensa. Segundo, los glóbulos blancos que van destruyendo a la bacteria. Y después, la atrofia del tejido alveolar. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos un alveolo totalmente atrofiado, van a generar restos de tejido, etc. ¿Estamos claros, chicos? ¿Hasta el momento? Sí, profe. Ya, continuamos. Entonces, a medida que la infección va a persistir, se va a producir una contracción del alveolo, empieza a reducirse los tamaños, el tamaño de este, y empieza a, en vez de mantenerse este alveolo, empiezan a producirse cicatrices, un tejido conectivo más duro, ¿ya? Que por supuesto no va a generar leche, ni mucho menos. Entonces, la destrucción del tejido secretor es la tercera línea de defensa de la vaca, ¿ya? Por lo tanto, a medida que la enfermedad progresa, el número de células somáticas en la leche se eleva y ahí se genera una reducción permanente de la producción de leche, porque los tejidos alveolares están contraídos, están cicatrizados y no están generando leche. Entonces, para controlar estas infecciones, ¿no?, es importante tener, lo que yo les decía, una buena limpieza de las camas, una limpieza general de los ambientes donde descansan las vacas, donde se alimentan las vacas, de tal manera de controlar la transmisión de esta enfermedad. Vimos que el Streptococcus, ¿cuánto es el responsable de la transmisión? Chicos, no me digan. Oiga, ¿ustedes toman apunte? Chicos. Del 30 al 40%, ¿no es cierto? 40. Estáfilo 30-40. Es que, bueno, no sé, yo tengo memoria visual, ¿ya? Yo si veo y no tomo apunte, no me entra y después lo pierdo. Ya, aquí tenemos que es el más importante que genera mastitis. Y es el más importante a nivel de infecciones subclínicas, ¿ya? Pero rara vez está involucrado en las mastitis agudas. Por lo tanto, es más peligroso todavía. Este organismo vive en la ubre de la vaca, sobrevive por un corto periodo fuera de la glándula mamaria, pero se disemina principalmente durante el ordeño por medio de la máquina de ordeña, de las manos del operador, de los pañitos y de todo eso. Puede infectar la ubre de una ternera joven que ha sido alimentada con leche contaminada. La infección permanece en forma indefinida en la glándula mamaria de la novilla. Y por lo tanto, como es muy común en la subclínica, pasa piola porque la vaca parece sanita. Este Streptococcus puede ser erradicado del plantel, ¿ya?, con un tratamiento apropiado, que son antibióticos,
y aún así se puede llegar a diseminar muy fácilmente del plantel o del hato luego de una compra de animal infectado. Es por eso que en algunos de los temas yo le decía, cuando uno compra, tiene que aislar primero para evaluar que lo que compró efectivamente está sano. El segundo, el Staphylococcus aureus, que vive dentro o fuera de la ubre, en la piel del pezón, y puede causar mastitis clínica o subclínica. La infección tiende a producir cicatrices, que en el fondo son como sacos de infección encerradas, ¿ya? Por lo tanto, la forma de eliminar totalmente esta infección es aplicar antibióticos, pero además, estos sacos que están cicatrizados externamente, hay que sacarlo, levantarlo, va a sangrar la vaca y colocar ahí un antibiótico tópico, de tal manera que pueda cerrarse totalmente y eliminar el foco de infección. Aquí tenemos los estreptococos ambientales, que tenemos al Uberis y al Diga lacteae. Están normalmente en las camas, en aguas estancadas, en la tierra. Pueden encontrarse en la piel de la vaca, en el pezón, el abdomen, en los órganos reproductores. Y como son ambientales, generalmente son transmitidas desde el ambiente al pezón entre las ordeñas, ¿ya? O incluso durante la ordeña. El grado de infección de estas bacterias tiende a incrementarse especialmente en los meses de invierno. ¿Por qué? Porque en general en los meses de invierno las vacas no salen mucho a pastar, ¿ya? No salen a ambiente abierto y más bien se quedan encerradas. Son responsables también de la mayoría de las mastitis que se presentan al comienzo o al final del periodo de seca. No pueden ser eliminados del hato o del plantel debido a que son ambientales, están en el ambiente siempre, y además de esto, del Uberi y del Diga lacteae, también a veces pudieran estar presentes otros estreptococos como el Bovi y el Fecali, que también pueden causar mastitis. Y por último, los coliformes que eran, de acuerdo a la estadística, menos de un 1%, y son habitantes normales del suelo, del intestino de la vaca, por lo tanto, siempre van a estar presentes, se acumulan y se multiplican en la materia fecal y en la cama, ¿ya? Y pueden causar mastitis solamente si está contaminado, muy contaminado el ambiente que está en contacto con la ubre. No se adhieren a los conductos ni al alvéolo, pero sí se multiplican rápidamente en la leche porque es un sustrato estupendo, ¿ya? Y al multiplicarse rápidamente en la leche generan toxinas y las cuales posteriormente van a entrar al torrente sanguíneo. Las coliformes, yo les dije inicialmente que están presentes normalmente en las mastitis agudas y por lo tanto generan temperaturas altas, alrededor de 40 grados Celsius. El cuarto se inflama, es muy sensible al tacto, ustedes lo tocan y la vaca salta, ¿ya? Y la vaca, yo la trato con antibióticos, pero las toxinas pueden quedar internamente, y si la vaca, por esta fiebre, por esta acción, tiende a echarse y no a mantenerse de pie, fijo que la vaca va a morir o la tienen que sacrificar, porque el animal no puede mantenerse acostado, ¿ya? Las vacas libres de otras bacterias causantes de mastitis parecen ser mucho más susceptibles a las bacterias coliformes. O sea, si la mastitis no está siendo generada por estrepto, es más fácil que entren
los coliformes también, ¿ya? Como contaminante. Esto es lo que tenemos de acuerdo a las estadísticas que tenemos hasta el 2013. Los productores de mastitis, fíjense las condiciones ambientales, contagiosas y situaciones de casos mixtos. Y aquí lo tenemos diferenciado por los distintos microorganismos, siendo lo que habíamos visto, ¿ya? Estafilococo, coagulasa positivo, tenemos estreptococo, ¿ya? Y coliformes muy pequeños y los otros microorganismos. Aquí, este es de otro estudio, de otro paper, tenemos los distintos agentes, el origen, ya a nivel de contaminación, la patogenia y el porcentaje que pudiera estar presente en los casos de mastitis. Ahora, dijimos que cuando está la mastitis en su máximo esplendor, ¿cómo es el conteo de las células somáticas? ¿Es bajo o alto? Chicos. Alto, profe. Alto. Alto. ¿No es cierto? Nosotros siempre vamos a tener un nivel de células somáticas, pero cuando este se sube, ahí significa que hay bacterias de por medio patógenas. Entonces, el recuento de las células somáticas se hace con un equipo que se denomina California Mastitis Test. Y por eso es que normalmente el recuento se expresa en células por ml porque se utiliza este equipo. Vamos a ver cómo se hace. Aquí en Chile, la mastitis puede producir niveles de pérdida no menores. Esto es sacado de un estudio que se hizo acá dentro de los recuentos y, por ejemplo, cuando yo tengo un recuento menos de 300.000, las pérdidas de producción de leche pueden llegar hasta un 2,5. Si subimos hasta 500.000, pueden fluctuar entre 2,5 y 7,5. Si fluctúa entre 500.000 y 800.000, hasta un 15%. Y si llega a 1.000.000, fíjense que puede llegar la pérdida de leche hasta un 25%, que no es menor, ¿ya? Yo les decía que hay algunos autores que tienen 4 clasificaciones. Las que yo le pasé recién son 3. Y normalmente, en general, se tiende a la hiperaguda a juntar con la aguda, ¿ya? Y generalmente aquí hay fiebre, puede haber fibrosis, generalmente la leche está con manchas de sangre, con coágulos, a eso es lo que se le denomina purulenta, ¿ya? Y al tener coágulo, el resto es como un suero líquido y transparente, ¿ya? La aguda, ¿ya? Que aquí la subaguda en el fondo está unida con la subclínica y aquí tenemos la aguda que en el fondo también no genera temperaturas tan altas y por último la subclínica o subaguda que son los que están sanos, que no hay cambios observables, que ustedes ven a la vaca y está impecable. ¿Estamos claros? Quédense con la primera clasificación, esta puede ya a confundirlos, ¿ya? En general, los recuentos, aquí en Chile es variable, las empresas tienden a no admitir recuentos más altos de
300 células somáticas y lo vamos a ver. En cambio, la norma de leche permite o señala que una vaca sana puede tener hasta o con cantidades menores a 400 células por ml. ¿Ya? Vamos a ver ahora los distintos agentes. Esto es Disculpe, profe, ¿cuál era el límite? 400, pero las plantas lecheras, Soprole, yo tengo entendido, Columna y todo, no permiten más allá de 300.000 células por ml. Aquí son 400 y las empresas no permiten más allá de 300. ¿Ya? Bueno, esto ustedes lo van a ver con Raúl. Van a ver el proceso de enfriamiento, van a ver la refrigeración, la normalización, la homogenización, todo eso lo van a ver con Raúl Molina, ¿ya? Y van a ver el proceso de pasteurización, UHT, etcétera, ¿ya? Nosotros tenemos todo este tipo de leche y tenemos preparados, postres, yogur, etcétera. Lo que lo vamos a ver muy someramente porque eso lo van a ver, yo lo miro desde el punto de vista microbiológico y no desde el punto de vista de proceso, ¿ya? En general, todos los productos que yo pudiera tener, ¿ya? Me van a dar cambios y algunos me generan menor contenido de lactosa, por ejemplo, los quesos tienen bajo contenido o prácticamente casi nada de lactosa, ¿ya? Un alto contenido de otros productos si son fermentados, o sea, hay una serie de cambios en el producto con los distintos productos que yo vaya generando. La mantequilla, que yo tomo todos los materiales grasa y puedo generar mantequilla dulce, acidificada. Nosotros aquí estas no la tenemos, sino tenemos mantequilla, en este momento, mantequilla con sal y mantequilla sin sal. Y algunas variantes hoy día para que sean más fáciles de untar. ¿Ya? Bien, vamos a dejar hasta aquí, continuamos mañana. María José, ¿usted fue ayer al laboratorio que no la vi? ¿Ayer? ¿Sí? No, profe. Ayer miércoles. O sea, el martes, perdón. Ah, sí fui, profe. Oiga, ¿y cómo que no hay clase? Ah, ¿Quién dijo que mañana no hay clase? mandó un correo rectoría, parece, profe. ¿Ah, sí? Sí, mire, revise. A ver, por Dios, ¿qué digo yo? ¿Cómo es posible? Claro. Oh. Bueno, nada que hacer, pues. Si no quieren clase, yo espero. Ahora, lo que me complica es cuándo vamos a los temas que nos faltan. ¿Podríamos verlo la próxima semana? Porque si no, esos chicos van a quedar sin nota. ¿Y faltan? Profe, ¿cuántos faltan? A ver. A ver. Me falta superficie de contacto. Faltan 3. Falta una tanda de 3 trabajos, nada más. Falta superficie de contacto, diagnóstico molecular y ajo y cebolla, ¿o no? Profe, nosotros ya presentamos ajo y cebolla antes del paro. Ah, ya. De Entonces, hecho, le mandé el Power de nuevo. ahora Y entró en la prueba, profe. Sí. entonces falta diagnóstico
y superficie de contacto nomás. ¿O no? Chicos, Según yo sí, porque no, eso no entró en la la prueba. Fernanda, que estaba con la Natalia, pero Natalia ya no existe. ¿O no? Fernanda. Sí, profe, sí. Y falta Alexi con Luis, ¿o no? Sí, profe. Ya, esos dos son los que faltan. ¿Podríamos la próxima semana, un día a la hora de almuerzo, el lunes? Profe, y el mismo miércoles que hicieron en el horario protegido. ¿De la semana siguiente? O sea, sí, yo creo. Me da ¿O lo, cuándo? que lo cuándo- importante es que los chicos puedan darlo para que queden con nota. Porque son los Y, dos. profe, ¿hasta cuándo podríamos entregarlo? O sea, presentar. No tengo problema que sea después de la próxima semana de receso. Yo no tengo problema. Ya, porque eso va para la segunda prueba. ¿Mm? Ya. Yo Pero, creo, Ya, profe, profe. pero Podría póngase, ser miércoles siguiente, subsiguiente. ¿ya? Ahí- Ujú. Porque el martes volviendo tiene el laboratorio. El próximo martes vamos a tener el examen. Entonces no. Ahora, la María José que llegó tarde y la Tamara me parece, ¿no tienen problemas para tomar el examen del laboratorio el próximo martes? ¿Vía Zoom? No, profe. ¿Tamara? No, profe. Ya, entonces todos tienen que mandarme un correíto para que nadie se dé el cacho de hacer la lista. Es decir, estoy de acuerdo con realizar la prueba de laboratorio el martes 28 en el código correspondiente. Entonces, para yo enviar los links. ¿Ah? Profe, una consulta. ¿Y, ¿sí? Entre tanta cosa ya estoy perdida. Entran en laboratorio 1, ¿cierto? Sí, claro. Ya, ahí sí, ya me ubiqué. Laboratorio 1 solamente, nada de lo último. ¿Mm? Ya, Es ya, para que no se lo junte con lo último, porque si no, ahí sí que se va a complicar la cosa. ¿Ya? profe, otra cosita. Dígame. Es que la Melanie me escribió que va un poco atrasada a la universidad porque había taco. Que le mande un correíto al Rubén, Ah, ya, yo le digo. ¿ya? Ujú. Porque él está allá. Ya, Ya, gracias, pero de profe. todas maneras lo voy a llamar y le voy a avisar, ¿ya? Ya, gracias, profe. Ya. ¿Alguna otra duda? Listo. Ya no nos vemos mañana. Oiga, cuídense, ¿ya? Igual usted, profe. Listo. Chao, profe, que tenga buena fiesta. Chao, profe, que esté bien. Igual, Felices fiestas, profe. cuídense. Igual. Chao.